Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos a este podcast especial con motivo de nuestra 24ª edición en el Seminario Permanente de Política y Administración Pública del Colegio de México, que se titulará Diálogos rumbo al 6 de junio. El día de hoy estaremos hablando un poco sobre la oposición política en México y para eso les tenemos a una invitada muy especial. Demos la bienvenida a la doctora María Fernanda Somoano Ventura, profesora investigadora del Colegio de México. Buenas tardes, doctora. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a ustedes. Bueno, doctora, para comenzar nos gustaría hacerle una pequeña pregunta. ¿Podría decirnos qué es la oposición política y qué características suele tener esta en nuestro país? Ok, bueno, a ver, la oposición política básicamente se refiere a organizaciones, específicamente partidos, o generalmente hablamos de partidos, que buscan, pues, o aspiran a reemplazar al partido que está en el poder. Entonces, básicamente, pues la idea de oposición es esa, es una organización o un partido que está fuera del poder, pero que en algún momento aspira a llegar a gobernar. Y perdón, la segunda parte era características de la oposición en México, ¿verdad? A Así ver, es. digamos, esa es una pregunta complicada. Ha habido diferentes autores, se me ocurre específicamente Soledad Loaesa, que durante varios años habló de un concepto que se empezó a usar hablando sobre Gran Bretaña, que es el término de oposición leal. Ella lo usaba o ella lo usó por primera vez, o por lo menos así lo recuerdo yo, para definir básicamente al PAN. Y este concepto o esta idea se refería básicamente a un partido, o de nuevo a una fuerza políticamente organizada, que defiende intereses de una minoría participante, es decir, otra vez de alguien que no está en el poder, pero siempre dentro de los marcos o del marco institucional dentro del cual actúa. Entonces, básicamente la idea es que esta oposición aceptaba reglas establecidas del juego, y dentro de esas reglas competía, aún sabiendo que las posibilidades de ganar, sobre todo durante la época de la hegemonía, digamos, del PRI en México, pues era realmente muy difícil pensar en que el PAN pudiera ganar, al principio incluso gobernaturas, y por supuesto menos se pensaba que pudiera ganar la presidencia. Entonces, de nuevo, esta idea de oposición leal pues se aplicó al PAN durante muchos años, y básicamente pues se refiere, repito, a esta idea de competir, pero siempre dentro del marco legal, ¿no? Ahora bien, desde entonces hasta ahora, la verdad es que yo no conozco otra, digamos, o no he visto, no he leído otra, pues otro adjetivo o otra manera de llamar a la oposición en México. O sea, digamos, ahorita, por ejemplo, pues yo lo que veo es una oposición absolutamente fragmentada, muy disminuida, y con muchas dificultades para enfrentar lo que va a ser la elección del 21. Doctora, hablando ya específicamente sobre México, ¿es posible afirmar que existía una oposición sólida? ¿Andrés Manuel López Obrador era el único representante de la oposición en México? A ver, primero, no sé muy bien a qué nos referiríamos con oposición sólida. ¿Qué estaríamos pensando con esa idea? Una oposición que de alguna u otra manera tenga ese peso, que tenga esas ideas, esas propuestas, esos programas para hacerle frente al gobierno y así conseguir el poder. En ese sentido, por ejemplo, podemos ver, no sé si Andrés Manuel López Obrador era la oposición en México o realmente era nada más un personaje de la oposición. A ver,
digamos, ¿cómo veo o sea, primera pregunta es si veo sólida a la oposición actualmente, ¿no? Bueno, Sí, no, la respuesta es, a ver, otra vez, si definimos sólida como una oposición, digamos, que puede competir electoralmente, pues digamos, sí, o porque lo va a hacer, pero insisto, yo creo que con muchas dificultades. O sea, la oposición actualmente, sí veo que, como les decía, presenta pues fragmentación interna, sobre todo el caso del PAN y el caso del PRD, quizá el PRI no tanto, ¿no? Ahí sí hay, digamos, creo un poco más de unidad, pero pues en términos de lo que perdieron, de cómo se desarticularon, digamos, de lo que fue el PRI en algún momento, bueno, pues queda ya poco, queda todavía, pero creo yo, sí, digamos, es una oposición muy disminuida, ¿no? Ahora bien, con relación a Andrés Manuel López Obrador, bueno, o sea, otra vez, si pensamos o si definimos oposición sólida como una oposición que, que digamos es muy competitiva electoralmente, pues digamos que lo que vimos en el 18 fue que en efecto López Obrador logró pues generar un movimiento y luego un partido que sí consiguió pues ser muy competitivo electoralmente, tan es así que pues básicamente arrasó en la elección, ¿no? Ahora bien, lo que es interesante es ver cómo eso que fue la oposición, es decir, Morena, ahora, pues yo lo que veo es un poco la reconfiguración, más bien el intento de reconfiguración de un partido hegemónico que sería básicamente ahora Morena. Falta ver si lo logra. Pues no está fácil porque básicamente hay, digamos, otra vez muchísimas luchas dentro del propio partido, ¿no? Hay también, digamos, una debilidad institucional que tendrán que, pues, sortear para ver si se mantienen con una mayoría, pues, como la tienen actualmente en la Cámara. Habrá que esperar justo a la elección para ver cómo se reconfigura el Congreso, si es que pierden la mayoría o no, habrá que ver, ¿no? Gracias, doctora. Ahora nos gustaría platicar un poco sobre la coalición Va por México. Como usted sabe, recientemente se unieron PRI, PAN y PRD. Y bueno, son partidos que tienen ideologías políticas pues un poco diferentes. Entonces, ¿cree usted que esta unión va a fortalecer a la oposición política o más bien va a ponerla en una fuerte desventaja? Bueno, pues ahí de nuevo es interesante porque en efecto, como bien señalas, las diferencias ideológicas que existen entre los tres partidos, pues en principio son grandes. Eh, Ahí también es interesante ver cuál es la percepción de la población ante esta alianza. Porque por un lado, pues sí, digamos, electoralmente es posible que, digamos, estos tres partidos, se unen con la idea de sumar votos. Pero, de nuevo, la apuesta está en que la gente no perciba esta alianza pues como algo, digamos, básicamente corrupto, en donde simplemente se está buscando el poder por el poder sin defender ningún tipo de ideología o programa, ¿no? De nuevo, porque estamos viendo que se unen fuerzas políticas con ideologías muy distintas, ¿no? O sea, digo, PRD y PAN, por ejemplo, la alianza que hicieron en la Ciudad de México, en el 18 para la jefatura de departamento, bueno, no, ya no sé ni si esa jefatura todavía, en fin. Bueno, acabaron pues digamos, con un desempeño bastante regular.
y es muy probable que mucha gente, pues, digamos, no votó por esa alianza porque pues la veía como una cosa completamente, pues una especie de Frankenstein que no estaba ya representando nada, ¿no? Entonces, digamos, yo creo que ahí la clave va a ser cuál es la percepción, o sea, cómo logran presentarse ante la opinión pública y qué es lo que la opinión pública acaba, digamos, viendo en esa coalición. Porque si la opinión pública la percibe como una unión de tres entes completamente diferentes que solamente están uniéndose por la búsqueda del poder en sí mismo, pues no creo que les vaya muy bien. ¿Qué debemos esperar de los partidos políticos opositores en este 2021? Híjole, pues bueno, como les decía, por un lado yo creo que es esta la idea de tratar de enfrentar a Morena, o sea, digamos, el enemigo común, digamos, de los tres partidos más grandes, pues es básicamente tratar de enfrentar, creo yo, a Morena, que, como les decía, yo creo que lo que está tratando de hacer, pues es eso, configurar o reconfigurarse como un partido hegemónico. Por el otro lado, pues tenemos, digamos, los tres partidos más grandes, que son, bueno, el PRI y el PAN, digamos, el PAN en segundo lugar, el PRI luego y el PRD. Pues básicamente aquí lo que vemos es, por un lado, el partido que más ha perdido, digamos, en favor del crecimiento de Morena, es el PRI. Curiosamente uno podría pensar que es el PRD y no, es el que, digamos, el que más ha perdido votos que se han ido a Morena ha sido el PRI. Luego está el PRD y finalmente el PAN. Todos estos, pues insisto, ya ustedes lo mencionaron, van a ser se van a presentar en esta alianza en varios distritos. Por otro lado, pues vemos estos partidos pequeños, ¿no? Partidos, podríamos decir algunos satélites partidos satélite de Morena, que serían básicamente el PT, el Partido Verde Ecologista y el Partido Encuentro Social. Y luego tenemos el caso de Movimiento Ciudadano, que es un caso muy interesante porque por un lado, pues fue aliado de Andrés Manuel en el 2006, en el 2012, y luego se movió, digamos, se corrió hacia el centro y luego apoyó al PAN en el 18. Y ahora lo que es interesante es que está, digamos, interesado en mostrarse, digamos, como una tercera vía o una tercera alternativa, digamos, a Morena y sus aliados y a la alianza esta Va por México, presentándose, pues eso, como un partido innovador de centro, que hasta ahora, o por lo menos, no ha dicho o no ha manifestado su interés en aliarse con nadie, más bien pareciera que está intentando construir una identidad propia, ¿no? Insisto, como una tercera opción. Eso es un poco, digamos, en términos generales lo que veo. Creo que, de nuevo, va a ser interesante ver, pues cómo les va electoralmente a todos estos. Y un poco también cómo de alguna manera logran pues hacer sus propuestas, ¿no? Otra vez, el caso de la Alianza Va por México, habrá que ver qué va a proponer, porque pues de nuevo, cuando intentas juntar las agendas de, no sé, en lo económico de PRI-PAN con PRD, o en lo social igual, o sea, como que digamos, el PAN por un lado, a lo mejor ahí podrían estar más cerca PRD y PRI, en fin, habrá que ver qué es lo que presentan, digamos, al electorado como opción. Creo que aquí el gran reto también de los partidos, bueno, el gran reto va a ser que la gente salga a votar en una situación tan complicada. Y la segunda es
de nuevo tratar de mejorar la imagen que la gente tiene de los partidos en la actualidad, ¿no? Que creo que es una tarea pendiente que, pues, que todavía les queda muchísimo por hacer. Muchísimas gracias, doctora. Finalmente, nos gustaría preguntarle si usted considera que hay algo que falta aquí para poder entender mejor la oposición mexicana. ¿Qué no nos estamos preguntando sobre la oposición política en México? ¿Qué será? A ver, yo un poco creo, reitero un poco lo que ya les mencionaba. Yo creo que este asunto de buscar el poder por el poder, o sea, esta idea de que de los partidos en México, digo, no, probablemente en muchos lugares del mundo también sea así, pero creo que en la actualidad en México sí hay una falta muy grande de congruencia en términos de un programa, o sea, de que un partido defienda una ideología, un programa, ¿no? Y que justamente, ¿no? Se preocupen más, de nuevo, en la búsqueda del poder por el poder, sin tener ningún tipo de, pues eso, de ideología y de programa detrás. Eso por un lado. Por otro lado, pues digamos, no estoy tan convencida de que pues la oposición en general, y me refiero a la oposición cuando estaba, digamos, López Obrador de oposición, ¿no? Y ahora con la nueva oposición, o sea, siento que ahí también hay quizá no siempre, pero sí veo cierto comportamiento muchas veces irresponsable, poco constructivo, o sea, de simplemente oponerse por oponerse, de pocas ganas de negociar y de veras de querer que este país avance, ¿no? Entonces, yo creo que pues no va a haber o sea, no vamos a avanzar por un buen camino si no existe, digamos, un poco pues de responsabilidad por parte de la oposición, que haya un poco más de visión más allá de que lo que les interesa es ganar, ¿no? Llegar al puesto y punto, ¿no? Y pensar que hay muchas cosas y, bueno, de hecho, pues de ellos en una buena parte, ¿no? Tanto del partido en el poder como de la oposición, pues depende el rumbo que tome este país. Entonces, a veces siento que no hay una conciencia de lo importante que es, pues, o que son las decisiones que toman y que simplemente se toman al vapor otra vez por cumplir con ciertos compromisos políticos, pero no teniendo la idea de un futuro bien pensado y bien planeado y un rumbo claro de hacia dónde queremos o debemos ir, ¿no? Muchas gracias por acompañarnos en este podcast, Diálogos rumbo al 6 de junio. Además, le agradecemos a la doctora María Fernanda Somoano Ventura, tanto por su presencia como por compartir su tiempo y conocimiento. Agradecemos mucho su sintonía y nos vemos en la 24ª edición del Seminario Permanente de Política y Administración Pública. Muchas gracias, doctora, y hasta pronto. Muchas gracias a ustedes.